Buenos días a todos los que se están uniendo. Mi nombre es Ricardo Villafranca, organizador de este Economaratón Economía UCD 2020. Les quiero agradecer por conectarse, por haberse registrado y por participar. Les recuerdo asimismo que la sesión de hoy hablaremos, en este foro hablaremos de la economía detrás de las revoluciones tecnológicas con el profesor Israel Camero, profesor de la Universidad Central y ahorita profesor de la universidad. Déjenme buscar el currículum. Asimismo, les recuerdo que vía correo les tuvo que haber llegado un link para unirse a nuestro canal informativo de WhatsApp, donde estaremos enviando de forma más directa, y no solo enviando, sino canalizando también de forma más directa sus preguntas y las situaciones. Estaremos enviando también los links donde pueden ver en diferido los foros, y también estaremos enviando las coordenadas de todas las actividades que tendremos. Perfecto. Profesor del Instituto, el profesor Israel Camero, profesor del Instituto de Humanidades Francesco Petrarca de Madrid, ¿no, profe? De España. Columnista de Al Navío, fue profesor universitario de la Universidad Central de Venezuela, Universidad Católica Andrés Bello, Universidad Metropolitana, coordinador editorial de la sección Venezuela Analítica, licenciado en Historia en la Universidad Central de Venezuela y máster en Sociedades Históricas y Formas Políticas en Europa de la Universidad Rovira y Virgili. Tiene certificado de docencia de la formación profesional, y lo que podemos comentar también es autor del libro Populismo en Latinoamérica, si no me equivoco, profe. Irrupción del populismo. Exacto, la irrupción del populismo, justamente. Bueno, sin más nada que agregar, aquí está el profesor Israel. Le agradecemos mucho por conectarse hoy, profe. Y ya podemos comenzar, por lo menos, con Marco, la ponencia. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes. Muchísimas gracias por la realización de este Congreso de Economía en las condiciones sui generis en que el planeta entero se encuentra en este momento. Lo interesante de lo que estamos pasando es que es planetario. Primera vez que hay una pandemia. Lo de las pandemias globales pueden haber ocurrido antes. La pandemia 1348 no fue global, pero fue por lo menos europea. La de hace 100 años, que también fue importante, pero no fueron pandemias globales e instantáneas, no estaban ocurriendo en simultáneo. Eso es un aspecto también interesante de los tiempos históricos que nos tocan vivir. Entonces me parece extraordinario la labor que han hecho convocando a este congreso en estas condiciones, y los felicito por toda la audiencia que han tenido, y bueno, gracias a todos por estar aquí. ¿Qué vamos a trabajar hoy? Voy a empezar por poner una presentación un poco para tratar de entendernos a qué nos vamos a referir. Vamos a ponerlo por acá. Ajá, fíjense. Vamos a hablar del tema de las revoluciones tecnológicas y el cambio económico. De hecho, cuando yo dicté Historia Económica 1, esa era fundamentalmente de las primeras clases que me tocaba dar, porque debíamos empezar por el tema fundamentalmente antropológico. ¿Qué quiere decir empezar por el tema antropológico? Primero, empezar sobre qué característica del ser humano lo va a llevar a desarrollar la técnica, a desarrollar la tecnología. El ser humano es una unidad, como decían los profesores de antropología, una unidad biopsicosocial. Significa que efectivamente coincide en el ser humano una vida efectivamente biológica, es entendido como un ser, como un animal, y con todas las necesidades y características de un animal, que también tiene una vida psicológica,
y eso también nos caracteriza como humanos, y una vida social. Y nuestra vida se desenvuelve en esos tres elementos y se articula permanentemente en los tres elementos. Eso es importante para dar el salto a la segunda lámina, un poco para entender la idea, lo que yo hablo siempre del Homo Faber, el nacimiento de la técnica. ¿Qué tiene que ver el nacimiento de la técnica? Cuando uno dice, bueno, ¿qué separa al hombre efectivamente del resto de los animales? Muchos hacen hincapié efectivamente en el tamaño del cerebro, en la capacidad cerebral, la capacidad creativa desde el punto de vista de ideas abstractas, la capacidad de abstracción. En este caso, yo voy a irme por un camino específico. Yo voy a irme por el camino de la relación entre el proceso de hominización y nuestra relación con la naturaleza, y tiene que ver con una relación técnica que tenemos con la naturaleza. Yo creo que una diferencia y una de las características que hace distinto al ser humano respecto a los otros animales es que, a diferencia de lo que nosotros creemos, nosotros no nos adaptamos al medio, sino nosotros tenemos una capacidad de enfrentarnos al medio, de enfrentarnos a la naturaleza para adaptarla a nuestras necesidades. ¿Qué quiere decir eso? Efectivamente, si usted ve los animales en distintos climas, ustedes van a ver que los animales en clima frío desarrollan un pelaje grueso, desarrollan una piel también gruesa con muchísima grasa, justamente para evitar que el frío les altere, todo lo contrario que puede ocurrir en zonas calientes. Pero el ser humano que vive en la Antártida, que vive en Finlandia, que vive en Marruecos, que vive en el desierto del Sahara, que vive en el Gobi, que vive en el desierto de Atacama, es el mismo ser humano. En principio, o sea, hay algunas pequeñas diferencias, pero en general es el mismo ser humano. Quiere decir que nuestra capacidad de vida, de vivir en varios sitios, no depende necesariamente de no depende necesariamente de una adaptación nuestra, sino una capacidad específica de enfrentarnos con la naturaleza y de desarrollar cultura. Cultura entendida como todo aquello que no es natura. Y de hecho, eso tiene que ver que nuestro primer adversario en tiempos, en los primeros tiempos del desarrollo de la humanidad, era efectivamente la naturaleza. Si nosotros vamos a lo específicamente natural, ni nuestras manos tienen grandes garras, ni tenemos grandes dientes. Por ende, es nuestro cerebro y la relación entre el cerebro y la mano la que efectivamente nos dice, aquí está en la clave en el proceso de hominización. Entonces, claro, esa relación con la naturaleza se da como una relación fundamentalmente conflictiva. Y ese es el desarrollo de la técnica. Yo creo que si un ejemplo lo podríamos usarlo como ejemplo, es la idea del artesano, ¿no? El artesano que se enfrenta a un material, que se enfrenta a la piedra, se enfrenta a la madera y efectivamente la transforma. Y en esa transformación desarrolla cultura. Ustedes dirán, bueno, pero efectivamente la agricultura no es necesariamente un enfrentamiento y un conflicto con la naturaleza. Sí, pero no, como diría el profesor mío. En el sentido de que, aunque no lo es directamente, porque de hecho, para los agricultores, los que se han dedicado al tema de la agricultura, la clave está en el conocimiento de los ciclos de la naturaleza y adaptar nuestra conducta y nuestros ritmos a los ritmos de la naturaleza. En la medida que vamos interviniendo sobre ella y vamos desarrollando nuestras potencialidades sobre ella, efectivamente vamos generando una relación de colaboración, cooperación y finalmente conflicto para imponerle a esa naturaleza un tipo específico, privilegiar un tipo específico de animal, en el caso de la ganadería, privilegiar un tipo específico de cultivo. Es decir, que efectivamente nosotros les vamos imponiendo a partir del conocimiento progresivamente a la naturaleza en un ámbito muy circunscrito, le vamos oponiendo nuestra voluntad, es decir, la voluntad nuestra respecto a la voluntad de la naturaleza. Entonces, de esta manera, ese Homo Faber, ese ser humano, en la medida que crea cultura, en la medida que modifica y se enfrenta a la naturaleza a través de la técnica, lo que es el desarrollo de la tecnología, se convierte efectivamente en un creador de cultura. Y eso es parte del proceso de hominización, y eso nos va alejando efectivamente de lo que damos en llamarse, de lo que podríamos denominar la animalidad, es decir, nuestro componente exclusivamente biológico que siempre está con nosotros, pero va definiendo un perfil propiamente humano. Hay quien diría, bueno, esto es una perspectiva antropocéntrica, total y absolutamente, pero una perspectiva de entrada que nos permite entender el lugar de la tecnología en nuestro ciclo
económico. Entonces, nos vamos a la próxima lámina. Nos haríamos esta pregunta, que es un poco lo que va a guiar mi intervención al día de hoy. ¿Es posible contar la historia de la humanidad como una sola línea? Es decir, podemos reconstruir una historia de la humanidad a partir de la sucesión de revoluciones tecnológicas o tecnoeconómicas. Muchos autores intentaron hacerlo. A mí siempre me ha parecido particularmente interesante el trabajo de un antropólogo brasileño, que era Darcy Ribeiro, que él trabajó en el proceso civilizatorio y trató de darle respuesta a esto. Y de hecho, la primera parte de mi exposición va a estar muy vinculada a este trabajo clásico de Darcy Ribeiro para tratar de entender la relación entre la innovación tecnológica y el cambio de la sociedad, el cambio general de la sociedad que pasa por el tema económico. Fíjense esto. ¿Cómo nosotros relacionamos esa revolución, cómo definimos esa revolución tecnoeconómica? Ribeiro, cuando hace el análisis completo del desarrollo de la historia universal, dice, mira, lo que podemos ver a lo largo de la historia humana es un proceso de creciente uniformidad y complejización de nuestros procesos para proveer nuestra propia subsistencia, quiere decir, para alimentarnos, y eso tiene que ver mucho con el tema de lo fundamentalmente económico, para producir, transformar, comerciar, consumir. O sea, eso tiene que ver con proveer nuestra propia subsistencia. Hay un creciente proceso de complejización y uniformidad. Cuando se dice uniformidad es que de una u otra manera, cuando se habla de la revolución agrícola o revolución industrial, progresivamente todas las sociedades van llegando efectivamente a un momento agrícola o a un proceso industrial. Que sea uniformidad no quiere decir que sea absolutamente todo absolutamente igual, sino que un proceso de convergencia, digamos, de cierta convergencia tecnológica. Pero no solo es un proceso para proveer nuestra existencia, sino también es un proceso para organizar nuestra vida social, que aquí viene como el segundo punto. En esto, una manera de proveer nuestra existencia trae consigo también una manera de organizar nuestra vida social en torno a la producción y organizar nuestra vida política, organizar nuestras jerarquías, el poder, cómo nos agrupamos, cómo nos dividimos. Y por último, cómo tenemos la capacidad para explicar nuestras propias experiencias, cómo tenemos la capacidad para imaginar, abstraer en términos tanto individuales como colectivos. Eso es lo que lleva a Ribeiro justamente a hablar de los grandes imperativos de la evolución sociocultural. Dice, efectivamente, tenemos un imperativo tecnológico que está marcado por la idea de que la tecnología tiene un carácter fundamentalmente acumulativo. Evidentemente hay catástrofes a lo largo de la historia de la humanidad donde hay un retroceso tecnológico importante, cuando hay caída de grandes imperios, cuando hay caída de civilizaciones, efectivamente hay un retroceso, la caída del Imperio Romano, por ejemplo, la pérdida de ciertas técnicas agrícolas después de la caída de los imperios mexica o inca en América, se pierden determinadas tecnologías, pero en general, salvo las grandes catástrofes históricas, la tecnología tiene fundamentalmente un carácter acumulativo. Y esa acumulación también habla de una creciente complejización. Pero también está vinculado con el imperativo social. El imperativo social es a determinada acumulación tecnológica, a determinado desarrollo tecnológico, está vinculada también a una forma de organizar y de ordenar las relaciones que se establecen dentro de la sociedad, las relaciones entre la tecnología y la organización social, cómo producimos, cómo nos organizamos, incluso cómo construimos las jerarquías y el poder. Y por último, el cemento que le da en gran parte, le termina de dar sentido a todo esto, es el cemento cultural, la manera en que nos explicamos el mundo. Estos tres imperativos funcionan, digamos, en un conjunto complejo de interacción. Si lo tecnológico interactúa con lo social, porque de hecho lo tecnológico funciona en el marco de una sociedad dada y esa sociedad tiene una manera de explicarse las cosas, una manera de justificarse, una manera de relacionarse simbólicamente. Porque recuerden también que el ser humano es un animal fundamentalmente simbólico. Aquí dejamos la parte exclusivamente teórica para meternos y cuándo detectar. Se ha usado mucho de la noción de revolución tecnoeconómica. Incluso yo creo que en parte deriva ese abuso hasta del mercadeo, podemos decirlo de esta manera. Todo, el último teléfono es la última revolución con respecto a los teléfonos, el último ordenador o la última computadora es la última revolución con respecto a eso. Eso es en parte un abuso del término, pero lo que sí podemos decir, ¿cuándo nosotros podremos identificar? Y eso nos va a ayudar a entender qué es lo que estamos viviendo el día de hoy.
que hay una revolución tecnoeconómica. No basta la innovación, porque hay allí el primer paso que ustedes lo van a ver allí con claridad. Una innovación técnica, sí, pero una innovación técnica que va a representar y que va a traer consigo, va a ser aplicada a la producción, y esa aplicación a la producción trae consigo no solo un salto cuantitativo, sino un salto cualitativo. Es un salto que va a cambiar el segundo tramo. O sea, el impacto de la innovación técnica es tal que va a cambiar la manera en que nos organizamos para producir, así como las jerarquías y el poder. El impacto es tal que nuestra organización social, como tradicionalmente se había establecido, va a mutar. Y va a mutar de tal manera que va a ser muy difícil volver atrás. Va a ser muy difícil volver a la condición previa de esa innovación técnica, porque esa innovación técnica, una vez aplicada a la producción y una vez dado el salto cualitativo o cuantitativo, ya es muy costoso el retorno. Muy costoso o simplemente termina siendo inconcebible. Ese cambio en la organización social va a presionar y va a generar también un impacto cultural, porque va a alterar finalmente la manera en que nos explicamos el mundo, que nos explicamos en nuestro lugar en el mundo. Es la decadencia de determinadas identidades, la aparición de otro tipo de identidades, la decadencia de marcos culturales tradicionales, nacionales, locales, y la aparición de nuevos marcos que progresivamente los van sustituyendo. Esto puede suceder, eso no sucede en un año, 2 años, eso puede suceder incluso intergeneracionalmente. Eso puede suceder a lo largo de varias generaciones, pero efectivamente una innovación tecnológica cambia la manera en que nos organizamos, y esa manera, y al cambiar esa manera en que nos organizamos, cambia también la manera en que imaginamos y creamos todo nuestro universo simbólico. Eso me parece que es importante. Muy bien. Generalmente los historiadores señalan que hay dos grandes, es decir, en mayúsculas, dos grandes revoluciones tecnológicas en la humanidad. Efectivamente, si revisan el libro de Ribeiro u otros libros, van a encontrar también la revolución urbana, la revolución mercantil, van a encontrar un conjunto, pero en general, a pesar del conjunto de revoluciones que puede ser marcada, hay como dos grandes procesos de ruptura, porque eso es otra característica vinculada a la idea misma de una revolución, incluso desde el punto de vista tecnológico, la idea de ruptura. Cuando se habla de ruptura no quiere decir que todo lo anterior desaparece de una vez, porque eso no es inmediato, no es como cortar por un cuchillo una sociedad y a partir de este momento es completamente distinto, no, pero hay un proceso de ruptura del proceso, y el proceso va a tener ya una nueva dirección, va a tener una nueva dirección, va a tener unos nuevos patrones y unos nuevos patrones dinámicos, y eso es un poco lo que se denomina una ruptura. ¿Cuál se denomina finalmente? La revolución agrícola. Hay toda una discusión todavía hoy sobre cuándo se descubrió la agricultura. Hay quien habla de la revolución neolítica. Hoy en día hay quienes señalan que el neolítico y la agricultura son como procesos distintos, y que incluso el tercer elemento vinculado a esta, que es el proceso de sedentarización, también es un proceso que se da como en paralelo, pero no hay una relación directa de causalidad entre la agricultura y la sedentarización. De hecho, en un primer momento los primeros agricultores no eran sedentarios, eran más bien seminómadas, estaban allí durante el tiempo que se agotaba efectivamente la tierra o los nutrientes de la tierra. Pero alrededor de hace 12.000 años, entre 10.000 y 12.000 años antes de Cristo, alrededor de ese momento, probablemente en los valles del Tigris y del Éufrates, en Mesopotamia, poco después en el río Nilo, poco después en el río Indo, poco después, fíjate que circulan alrededor de los grandes ríos, porque son grandes espacios de nutrientes, empieza a desarrollarte el gran cambio agrícola. Y durante de esos 12.000 años que llevamos agricultura, por lo menos durante 11.000 años, la mayor parte, que digo 11.000 años, 11.800 años, la mayor parte de la vida humana en la Tierra se ha girado en torno a sociedades agrarias, sociedades rurales. Lo más importante en esto, porque una cosa que nos va a seguir hasta el día de hoy, gran impacto, tiene que ver con la sedentarización. Hay un salto también cuantitativo y cualitativo en la manera como nos nutrimos, en la manera como comemos. Estamos mucho más sedentarizados, y eso implica la aparición de las ciudades y la diferenciación campo y ciudad, quiere decir la aparición de lo urbano. En la medida que aparece lo urbano, aparece también la figura campo-ciudad y aparece el campesino, como la primera gran revolución, y que le permitió que el ser humano llegara donde nunca antes había llegado y pudiera aclimatarse donde nunca antes había llegado. La segunda gran revolución, que es un poco la que de una u otra manera estamos viviendo hasta el día de hoy, es efectivamente la revolución industrial.
caracterizada así por el maquinismo, por la aparición de nuevas formas de energía, la idea central de la máquina. La idea central de la máquina y el proceso en que la máquina adquiere en la producción. ¿Quiere decir que antes no había máquinas? Sí, sí había máquinas, y había muchas civilizaciones, pero no estaba articulada e inserta por completo en el proceso productivo. De hecho, había juguetes, había máquinas de entretenimiento, cosas así, pero la inserción en el proceso productivo es lo que va a dar también ese salto cuantitativo y cualitativo, porque de hecho va a transformar, así como en la revolución agrícola aparece el campesino y aparece la urbe, la ciudad, se organiza la humanidad de manera distinta. Con la revolución industrial va a ocurrir otro tanto, aparece el sector obrero, aparece la burguesía industrial, pero el simple hecho de la sustitución del taller del artesano por la fábrica industrial ya era un cambio cualitativo trascendental, igual que aumenta nuestra capacidad para generar bienes y servicios como nunca antes en la historia de la humanidad. Claro, efectivamente, ¿quién diría? Pero esa revolución industrial, en el poco tiempo que tiene, hay quien decía, lo podríamos definir subperíodos. Entonces, hay quienes hablan de que dentro de la revolución industrial ha habido otras revoluciones industriales dentro del gran proceso de industrialización de la humanidad. Efectivamente, tenemos en la primera revolución industrial, que es la que nosotros vemos efectivamente a partir de 1750, 1760, que se caracteriza por la mecanización, por el uso del vapor, por el carbón, digamos, es la primera revolución industrial, que eran de hecho pequeñas fábricas, una multiplicación de pequeñas fábricas en algunos espacios efectivos o directos del mundo. El caso de Inglaterra, que se convierte en el taller del mundo. Lo que hoy en día decimos de China, que era el taller mundial, de otra manera eso era Inglaterra durante el siglo XIX. Efectivamente, a partir de 1870 hay otro salto cualitativo y cuantitativo dentro del mismo marco industrial, que es efectivamente la aparición de la producción en masa. La producción en masa, que después hay quien diría, bueno, estamos hablando de un proceso de concentración económica porque hay cambios tecnológicos en los cuales la gran cantidad de pequeñas fábricas, en la medida que hay saltos tecnológicos que no pueden efectivamente asumir, se incorpora la industria química, se incorpora la industria eléctrica, se incorpora industrias explosivos. Hay un conjunto de industrias nuevas, novedosas, que va a implicar que la aparición de grandes compañías, de grandes industrias, y una mejor tecnificación y complejización del mismo proceso industrial. Incluso eso cambia la manera de trabajar, la manera de organizar. Aparecen elementos, por ejemplo, cuando estamos hablando de 40, 50 obreros, que era la primera revolución industrial, todo estaba en manos fundamentalmente, incluso el capitalista estaba allí en el negocio, era relativamente pequeño, la relación era mucho más directa en la medida que estamos hablando de grandes compañías, de grandes empresas, de 10.000, 15.000, 20.000, que son capaces incluso de construir grandes ciudades industriales. Si una ciudad va a crecer alrededor de una determinada industria a finales del siglo XIX, estamos viendo la aparición, por un lado, de la gerencia científica, de la administración, del gerente, de los socios capitalistas que tienen acciones por un lado, y el gerente, que es el que maneja la compañía, por el otro, que el gerente no es el dueño de la empresa, es un empleado más. Y es la producción en masa. De una u otra manera, la producción en masa es la dominante, digamos, hasta los años 70, hasta finales de los 60, y los 70. ¿No? Podríamos decir que ocurre la tercera revolución dentro de la revolución industrial, que es efectivamente la producción automatizada. Ahí se da otro salto cualitativo importante. ¿Por qué? Cuando se pasa a la generalización de las máquinas que producen máquinas. El tema de la robótica, por ejemplo. El tema de la robótica, quiere decir el tema de las máquinas que producen máquinas, quiere decir que a partir de ese momento, el lugar del hombre en el proceso de producción va a ir cambiando. Digamos, incluso con la producción en masa, incluso con la producción previa, había un ordenamiento en el cual el hombre cumplía un determinado papel. Hay muchas de esas características del trabajo rutinario que van a ser sustituidas por producción automatizada, y hay quien dice, efectivamente, en la medida que tú tienes máquinas que producen máquinas, tú vas a tener el hombre dentro del proceso productivo. Puede ocurrir dos cosas. Hay una parte del ser humano que se convierte en una tuerca dentro del sistema, es parte de la maquinaria, pero el tiempo de funcionamiento de la maquinaria fijado en gran parte desde fuera, y por otro lado va a aparecer una separación muy clara entre el trabajo
creativo, el trabajo gerencial y el trabajo efectivamente obrero, que va a empezar a entrar en decadencia. Va a entrar en decadencia y de hecho lo vemos claramente que el peso relativo del sector obrero va a ir disminuyendo, no solo desde el punto de vista estrictamente económico, sino esto va a tener repercusiones desde el punto de vista político, desde el punto de vista sociocultural. La producción automatizada va a tener que ver también con grandes crecimientos de la economía del sector servicios, en el cual el sector obrero va siendo cada vez más minimizado, va reduciéndose de manera sistemática hasta el día de hoy. Hoy en día, hay quien diría, y a lo que voy a dedicar el resto de mi exposición, hoy en día, digamos que estamos en proceso, o podríamos estar, y poco lo que voy a acercarme el día de hoy, en una nueva, como una cuarta generación en materia de revoluciones industriales, una cuarta ola de industrialización. En este caso, sí está caracterizado por el tema de portabilización, miniaturización, por el tema de tecnologías de información y comunicación, las TIC, hasta la nanotecnología. Si estamos hablando de grandes saltos científicos tecnológicos que van a permitir el desarrollo de técnicas de información y comunicación a nivel global, redes globales, y temas específicos de nanotecnología, biotecnología, que aumentan lo que es portabilidad y miniaturización de la experiencia tecnológica. Me parece un dato importante. ¿Por qué? Vamos a ir avanzando sobre esto. Es el tema de la irrupción o el traspaso de la frontera tecnodigital. Así que es el tema, hoy en día, de hecho, se habla mucho en Europa, se habla mucho en España y en otras partes, el tema de la digitalización y la frontera hacia de la digitalización. Estamos hablando de un conjunto de cambios estructurales, digitalización y tecnología de información y comunicación, que va a implicar, ya un momento, muy bien. Muy bien. Bueno, estamos hablando efectivamente, la innovación, fíjate que el esquema puede estar presente aquí, el tema de una innovación tecnológica, un cambio en la organización de la sociedad, la manera como la sociedad se organiza en torno a una producción y un cambio desde el punto de vista cultural. Los cambios desde el punto de vista cultural. Esto no son procesos automáticos, tienden a ser efectivamente procesos conflictivos, procesos de tensión, procesos en los cuales hay avances y hay resistencias, hay retrocesos, hay muchísimos conflictos. Esto no son procesos automáticos y podemos estar justamente en uno de esos procesos de transición conflictiva. Entonces, claro, tienes una innovación de técnica digital, una reorganización de la sociedad en torno a ella y un relato que le da sentido. Dentro de este impacto que tiene esta tecnología de información y comunicación, está de hecho la reducción al mínimo, casi que la abolición de la relación distancia-tiempo. Estamos en el reino de lo instantáneo. Efectivamente, desde la revolución industrial hubo un salto cuantitativo en nuestra percepción de las velocidades, nuestra percepción del tiempo. Yo siempre cuento aquello que cuando el ferrocarril empezó a circular, a las mujeres embarazadas no las dejaban entrar porque efectivamente temían que no sabían qué le podía pasar al feto cuando los ferrocarriles desarrollaban una velocidad absolutamente vertiginosa de 30 kilómetros por hora. Eso podía crear algún tipo de daño en el feto o en los niños. Efectivamente, ya superamos los 30 kilómetros por hora, eso me parece una cosa importante, pero lo interesante de esto es la relación de vértigo con la velocidad. Y eso, con cada generación industrial, hemos visto un aumento de la velocidad y hoy en día estamos hablando de la relación de lo instantáneo, de la simultaneidad y el carácter instantáneo del hecho tecnológico. Es una cosa que yo creo que se entiende más, digamos, los que no somos nativos digitales, sino migrantes digitales, que los que conocimos el mundo previo al salto digital, frente a los que son nativos digitales, que son los más jóvenes, vemos un poco el cambio. Hoy en día todo es instantáneo. Hoy en día el tema de las redes sociales en esto es bastante claro. El cultivo de la paciencia, de la espera, prácticamente ha desaparecido. Y eso no solo es el tema de las redes sociales, sino que progresivamente va invadiendo los procesos productivos. Hay una lucha por la velocidad y una lucha por la velocidad que nos está acercando al tema de lo instantáneo. Por otro lado, esto trae consigo también la importancia de las grandes economías emergentes que se van convirtiendo progresivamente en economías punteras. Fíjense que ahorita que estamos hablando de economías lejanas, como el caso de China, como el caso de China, hoy día que se acaba de firmar el gran tratado en Asia
del ASEAN con China. Estamos hablando que son como los grandes punteros. Y hoy en día que se está hablando todo ese tránsito del mundo del Atlántico al mundo del Pacífico, es la importancia que tienen las economías emergentes, la emergencia misma de la hiperconexión, como nunca antes, el incremento del tráfico mundial de datos. Hoy en día se está hablando del fenómeno de la Big Data. Y la convergencia e integración tecnológica. Pongo un ejemplo, que no lo tengo aquí a la mano, pero lo que hoy en día tenemos en nuestros teléfonos digitales, nuestros smartphones, es una tecnología que incorpora dentro de sí lo que hace 20, 30 años necesitábamos una enciclopedia, necesitábamos todo un escritorio con un conjunto de aditamentos de diversos tipos, y todo está progresivamente integrado en un solo artefacto. Y ese solo artefacto tiene una integración y una convergencia general de tecnologías, y aparte de esa convergencia e integración tecnológica, lleva al Internet de las cosas, lleva un conjunto de procesos que son literalmente novedosos. Y yo creo que en los cuales, y me parece una cosa más interesante, se ha acercado primero la ciencia ficción antes de que se acerque a eso nuestra misma cotidianidad. Muy bien, esto implica un nuevo sistema de producción, que vamos con el tema de la robótica. Es decir, la posibilidad de establecer una coordinación centralizada de una red global. Antes efectivamente había una gran red que tú podías descentralizar hasta la mínima expresión. Ahora tú tienes la posibilidad con la hiperconexión de que una gran red global puede coordinarse de manera centralizada. Eso puede incluso llevar a la localización de la producción final cerca del cliente. Y lo vamos a ver con el tema de robotización y con el tema de inteligencia, la aplicación de la inteligencia artificial. No solo que es que tú puedes ir ensamblando desde todas partes del mundo, en cualquier parte del mundo, sino que la última etapa, que puede incluso ser personalizado para el cliente, puede darse literalmente lo más cerca posible del tema de la personalización. Este proceso de este nuevo sistema de producción está vinculado nuevamente a innovaciones tecnológicas que facilitan esa interconexión global de maquinarias de producción, el uso del Big Data, nubes de almacenamiento, el fortalecimiento de la ciberseguridad, que es clave en esto, y la aparición del Internet de las cosas. Entonces, ¿qué hemos visto? Yo me gustaría que nos centráramos un momento en este gráfico. ¿Cómo ha ido mutando progresivamente el proceso productivo? Nosotros pasamos tradicionalmente en el mundo artesanal de una producción individual personalizada, artesanal, en el cual había un volumen de producción muy bajo, pero una diferenciación del producto que podía ser literalmente personalizada. Este era el Rolls Royce, para ponerlo de esta manera. ¿Por qué el Rolls Royce costaba o cuesta lo que cuesta? Porque cada pieza está hecha por un artesano y puede ser ese carro absolutamente personalizado para cada quien, pero el costo es altísimo. Ese era el grueso de la producción artesanal en un primer momento, un producto que puede ser altamente diferenciado, con un volumen de producción muy bajo. Con la producción industrial, con el Fordismo, se pasó al inverso. Un gran volumen de producción, pero con una diferenciación muy baja. El modelo T. En el modelo T, usted puede comprar un carro del color que quiera con tal de que sea negro. Efectivamente, todo estaba uniformizado, pero producido de manera masiva. Con digamos, nuevamente, alrededor de los años 70, con los procesos de automatización, pasamos a una especie de producción, o el periodo de producción flexible. El periodo de producción flexible está diferenciado fundamentalmente por el precio. Usted quiere un carro cuya tapicería sea de cuero, o que tenga un aire acondicionado de determinada condición. Usted paga una diferencia de precio y tiene esa diferenciación. Efectivamente, eso es una diferenciación de producto relativamente media, porque está vinculada con el precio, y un volumen de producción también relativamente medio. Pero, ¿qué es lo que estamos viendo hoy en día? Estamos viendo, y aquí viene un caso, para entender más o menos la transformación que estamos viviendo, una producción personalizada a gran escala, lo que llaman industria 4.0. ¿Qué quiere decir esto? Una producción personalizada a gran escala es que tiene que ver con un volumen alto de producción, una producción literalmente masiva, pero con unos rasgos de diferenciación del producto que pueden ir al mínimo. Nuevamente tiene que ver con el Big Data, nuevamente tiene que ver con el manejo de nuestros datos y el tema de inteligencia artificial y robótica. Este es un cambio importante que incluso implica la personalización misma de la experiencia de consumo y del proceso mismo de producción. ¿Qué tenemos? Esta nueva industria 4.0, como se le ha dado en llamar, es justamente vinculada con esa hiperconexión individualizada continua.
Una primera etapa, tenemos las tecnologías de telecomunicaciones e informática que todos hemos conocido. En una segunda etapa tenemos efectivamente la producción de software. Por eso la competitividad de China o de la India, por ejemplo el caso de Bangalore, que es clave en materia de servicios y clave del software, es una segunda etapa. Y hoy sí estamos viviendo efectivamente esta industria 4.0, una personalización de la experiencia de producción y consumo cultural. No solo tecnológico, sino también cultural en el sentido más amplio de la expresión. Eso implica unas potencialidades de coordinación como nunca antes se habían visto. Primero, una gran capacidad para movilizar recursos para enfrentar problemas tanto locales como globales. Es un aspecto también importante porque también está vinculado a la toma de conciencia de que hay un conjunto de problemas que no pueden ser atacados localmente, sino que tienen que ser atacados de manera global. Implica integrar y articular esfuerzos de una red que es cada vez más globalizada. En segundo, la integración de sistemas para gestionar la complejidad. Por eso el tema de inteligencia artificial es tan importante en ese sentido. Y en tercer lugar, la convergencia tecnológica, la vinculación y unión de distintas tecnologías. ¿Qué implica eso? Porque esto va a implicar también, como les decía, todo este proceso no es un proceso armónico y lineal, sino un proceso conflictivo. Entonces, la relación entre el trabajo y la tecnología vuelve a ser conflictiva, como lo era durante la Revolución Industrial. Ustedes se acuerdan que cuando empezaron a aparecer las primeras industrias o las primeras fábricas, estaba todo el peligro, o por lo menos se percibía el peligro para algunos, de la pérdida masiva del empleo artesanal o del obrero cuya calificación era muy especializada. Entonces, evidentemente, una de las reacciones de algunos obreros fue que eran los luditas, ¿no? Empezar a vamos a destruir la máquina porque nos va a quitar el empleo, ¿no? Claro, la historia no les dio la razón porque hubo una gran expansión cuantitativa de cantidad de empleo en esa nueva industria. Gran parte de las promesas con las nuevas tecnologías y cada vez que vuelve a aparecer el fantasma ludita, el fantasma de la desaparición de determinados empleos, es que, bueno, siempre va a haber la oportunidad de reconversión, siempre va a haber la oportunidad de la generación de de nuevos empleos, de nuevos trabajos. Claro, la pregunta siempre es a qué velocidad, si esa velocidad, siempre digo, la perspectiva de historiador es muy distinta a la perspectiva de un ser humano individual, porque la perspectiva de historiador dirá muy bien, es que bueno, eso es un plazo de 50 o 60 años, lo que es un pestañeo de la historia humana, sí, pero se te van 2 generaciones en eso, ¿no? Entonces, ese tema de la perspectiva del tiempo es un aspecto clave para ver cómo hay cambio en el mundo del empleo. Efectivamente, este trabajo de tecnología tiene que ver con el desarrollo de la robótica, que ha pasado de sustituir lo rutinario, porque de hecho los primeros robots en proceso de producción eran para sustituir exclusivamente lo rutinario, pero progresivamente se han ido incorporando a la administración de lo complejo. Eso ha implicado incluso perfeccionamiento y especialización de los robots, y que el robot tiene 2 características que el ser humano no tiene, que me parece que es un dato importante. Y cuando se habla de temas de cirugía, con temas de aplicación de los robots para trabajos que se ven como especialmente humanos, si hay solo 2 ventajas que tienen los robots frente a la ventaja de la creatividad que teóricamente tenía el ser humano en principio, vamos a ver cómo ahorita también estoy variando. Las 2 ventajas de los robots son la conectividad, pueden estar permanentemente conectados en red, y eso está vinculado con la segunda, que es la actualización. Es decir, para que cada uno de nosotros nos actualicemos, necesitamos hacer una carrera, unos cursos, unos seminarios, necesitamos procesar, masticar, sistematizar un conjunto de conocimientos para lograr actualizarnos. La actualización, efectos de los robots, si ustedes vieron Matrix, la actualización de los robots es algo así como que usted baja un programa, lo instala y ya está actualizado, como hacemos con cada uno de los ordenadores. Efectivamente, los seres humanos no vivimos en la Matrix, no podemos bajar y actualizar. Y que mire, yo quiero bajarme el aprender inglés A1. Mira, me bajo el programa y me lo instalo en el cerebro. No, eso no ocurre en principio. Entonces, claro, esas son 2 ventajas que van a tener que tiene la robótica respecto a las capacidades del ser humano y que van a funcionar como un reto y funcionan como un reto a futuro. Por otro lado, lo que hablamos de la tecnología que destruye viejos empleos y genera nuevos, el punto es en qué cantidad y a qué velocidad. ¿Qué quiere decir eso? Efectivamente, tú puedes destruir una maquinaria robótica, puede destruir 10.000 empleos en Detroit y te genera 150 empleos en Singapur. Dices, ok, destruyó empleos y generó nuevos, sí, pero en el camino la diferencia puede ser
salvable en cuánto tiempo. Entonces, partiendo que se abran 10 fábricas similares. En tercer lugar, efectivamente, esto va a traer consigo una polarización del elemento humano que está presente en los procesos productivos. Vamos a tener una ventaja, efectivamente, una minoría altamente calificada de trabajos creativos y relacionales, que va a estar protegida de gran parte de estos cambios, si en la medida que haya seres humanos que tengan esa alta calificación para la creatividad y las actividades o capacidades relacionales, van a tener como un conjunto de privilegios. El principal privilegio es la protección, algún tipo de estabilidad. Pero vas a tener una gran masa de trabajadores no calificados y desprotegidos. Es el aumento de la precariedad. ¿Sí? Trabajos muy precarios que tienen que saltar de un lado para otro, que efectivamente cuando tú eres joven puedes llevar ese ritmo, pero llega un momento en que el cuerpo no te va a aguantar si no has logrado hacer una misma reconversión. Entonces, claro, vas a tener finalmente una gran masa fuera del mercado laboral. Por eso hay quien ha hablado del fin del trabajo. Rifkin fue el primero que trabajó eso ya en los años 90, una gran masa fuera del mercado laboral. Por otro lado, tú vas a tener dentro de este mercado laboral también procesos de fragmentación, de aislamiento y exclusión. Todos estos son conflictos que se pueden abrir. Fíjate que estamos hablando de cambios de organización social que generan conflictos. Fíjense este cuadro con la robótica. Aquí vemos claramente cómo la vinculación entre inteligencia artificial y robótica va a cambiar la manera que nosotros concebimos efectivamente al tema de los robots, por ejemplo. Entonces hemos pasado de una hiperespecialización, un robot que repite efectivamente lo mismo todo el tiempo, trabajo rutinario, a una inteligencia artificial integral con capacidad de autoaprendizaje, con una mayor destreza, una mayor manualidad, que lo vemos un poco en ese gráfico, con un gran potencial para el trabajo creativo, cosa que nunca se supuso, y el tema del autoaprendizaje abre ese camino, que es que las máquinas tuvieran capacidad de autoaprender y desarrollar y complejizar sus actividades. Es una cosa interesante porque, como les decía, aquí hay cosas en las cuales la ciencia ficción llegó primero que la ciencia, pero finalmente la ciencia llegó. Entonces, claro, eso implica que hay un conjunto de megatendencias, hay quien habla de un poco como ejemplos generales, de grandes cambios que pueden ocurrir en los próximos 25, 30 años, o incluso menos, desde el punto de vista de la aparición de vehículos autónomos, la impresión 3D que ya existe, la robótica avanzada que ya existe, la aparición de nuevos materiales vinculados con nanotecnología, por ejemplo, una mega tendencia digital, el Internet de las cosas que ya existe efectivamente, como lo tenemos en algunos de los hogares existe todavía el Internet de las criptomonedas, el blockchain, el consumo colaborativo, que es el caso de Uber, por ejemplo, incluso temas que nos llevan a límites de la bioética, el tema de la biotecnología genética, de la biotecnología genética que desarrolla importantes retos, efectivamente, desde el punto de vista ético, de tomar decisiones, de la biología sintética, que es otro tema que me parece que es importante en ese sentido. Eso nos va a llevar incluso, lo que les dije, a decisiones éticas vinculadas con la relación entre biología y tecnología. Muy bien, ¿qué impactos tiene esto? Vamos como la última parte. Impactos económicos. Por un lado, tenemos una sociedad en la cual progresivamente la población tiene una vida más prolongada, más saludable, más activa, y una población efectivamente envejecida. Estas tecnologías tienen la posibilidad de incorporar a millones de personas a partir de las mismas tecnologías digitales. También brinda una mayor capacidad para enfrentar retos globales de manera conjunta y efectiva. Y va a obligar, y está obligando, de hecho, tanto a las empresas como a los gobiernos a encarar una transformación digital. Hoy en día en España, en medio de la pandemia, parte de lo que se está discutiendo, tanto en el sector empresarial, tanto en el sector gubernamental, es cómo encarar un proceso de digitalización, no solo de procesos productivos, sino de todos los procesos administrativos y burocráticos, por ejemplo. Un aspecto importante que se está discutiendo hoy en día. Sobre el impacto sobre la economía tiene que, digamos, como dos grandes tendencias. Están los tecnooptimistas, que hablan de que estamos a las puertas del gran salto cuantitativo de la productividad, donde la reducción del precio va a estimular el consumo, y el consumo se va a hacer a su vez más sostenible y responsable, separado. Y los tecnopesimistas nos dicen que efectivamente, que al contrario, la tecnología tiene un efecto deflacionario, lo cual al principio puede
beneficiar al capital, efectivamente, y va a perjudicar al trabajo. Eso va a reducir efectivamente los salarios a nivel global, si trabajamos con una red global, va a reducir los salarios y esa reducción de los salarios reduce el consumo. Entonces dice, a mediano y largo plazo, este tipo de salto tecnológico lo que va a crear, de hecho, es un proceso deflacionario y que todavía no nos estamos acercando ya al límite del impacto de la tecnología sobre la productividad. Incluso el impacto de esta tecnología sobre las cifras de productividad han estado por debajo de lo esperado. Se esperaba también un salto cuantitativo como lo hubo con la revolución industrial y todavía estamos en unas dimensiones menores. Pero efectivamente hay ganadores y perdedores en esto. Y fíjate que tiene que ver organización social y tiene que ver entorno cultural. Principal ganador, efectivamente, el consumidor. En ese sentido, todos podríamos decir, bueno, todos somos consumidores, sí, pero los consumidores satisfechos con un consumo personalizado, rápido, instantáneo, proveedores de capital intelectual o físico, innovadores, inversionistas, accionistas, aquellos que están incorporados en el ecosistema digital basados en este tipo de innovaciones. ¿Quiénes pierden? Efectivamente, trabajadores de baja calificación, el factor trabajo puede ser de hecho demolido, la población no digitalizada, que todavía existe, y hay partes en que es de hecho la mayoría de la población, la desaparición de la primacía política de la clase obrera, que ya la hemos visto desde los años 70, que ha ido desapareciendo con mucha claridad. Esto va a tener consigo, fíjense cómo está el otro impacto, que es el impacto sobre la política. Y parte de la crisis que estamos viendo a nivel mundial, desde el punto de vista de la crisis de la democracia, puede tener un correlato a partir de una interpretación de este cambio. ¿Cuánto tiempo se puede mantener una economía que es globalizada con una política con políticas que son fundamentalmente nacionales? Entonces hay una tensión muy fuerte entre cambios que están ocurriendo en la vida de cada una de las personas que tiene que ver con procesos globales y un alejamiento respecto a la capacidad de la política para responder a estos cambios. Entonces, el nivel de exigencia que se tiene hacia la política, hacia los políticos, y el nivel de capacidad de resolución a partir de lo nacional de procesos que son globales, esa diferencia va a generar está generando una gran distorsión. Entonces, claro, tú vas a tener, por un lado, la emergencia progresiva de una identidad mucho más global, mucho más globalizada, incluso de la idea de la humanidad, la percepción de que hay problemas comunes, el cambio climático, la ecología, el tema del feminismo, es decir, que hay problemas que son transversales, que no son problemas nacionales, que son problemas que cruzan a toda la humanidad, y eso tiene que ver con la aparición y crecimiento de una conciencia de una humanidad común. Y eso efectivamente va a traer consigo mayor interacción entre activistas globales sobre temas que son efectivamente globales. Y por otro lado, la resistencia de las identidades políticas nacionales, el nativismo, por ejemplo, el resurgir nacionalista que estamos viendo en varias partes del mundo, las tendencias antiliberales en la política, toda la política antiliberal que estamos viendo, el populismo antiglobalista y la crisis de la democracia. Tiene que ver efectivamente con cambios políticos que en el fondo llevan a lo que se va a llamar el trilema político de Rodrik. El trilema de Rodrik dice que efectivamente a efectos del mundo futuro nosotros vamos a poder escoger 2 de 3. O nos incorporamos, si tenemos 3 elementos con los cuales los queremos. Queremos estar plenamente integrados en la hiperglobalización, queremos efectivamente una política democrática, quiere decir una consulta libre y vinculante, y queremos preservar una forma tradicional de soberanía del Estado nacional. Él dice, efectivamente, usted puede escoger 2 de 3, no puede escoger los 3. Si usted escoge efectivamente la soberanía nacional, el Estado nacional y la política democrática, es lo que llama el compromiso de Bretton Woods, que era el mundo de la posguerra, y ahorita no es sostenible en las condiciones de economía, tú puedes escogerlo. El punto es que renuncias efectivamente a muchas de las ventajas de la globalización, y hay quienes dirían que podrían escoger esta opción. Hay otros que preferirían preservar su soberanía nacional y renunciar a la política democrática para escoger la globalización, caso China, porque además la camisa de fuerza dorada, China es una renuncia efectiva a todo tipo de política democrática y es una articulación entre una soberanía nacional fuerte y una hiperglobalización, o se puede ir a unos procesos de gobernanza global, que es el acercamiento del multilateralismo hoy en día, que es la relación entre la política democrática y la hiperglobalización. Pero eso implica ceder soberanía, ceder en el tercer aspecto. Todos los procesos de integración implican una forma de cesión de soberanía. La pregunta es, ¿cómo haces tú para ceder esa soberanía? Quiere decir, para debilitar a ese Estado nacional, para articularlo en temas de gobernanza global, sin que al mismo tiempo se debilite la relación entre gobernantes y gobernados que ocurre en las sociedades. Únicamente puedes escoger 2 opciones.
Por último, otro de los aspectos que tiene un alto impacto es el crecimiento de la desigualdad. Hay quien diría, sobre todo los más liberales clásicos, no, sino más liberales austríacos, bueno, que la desigualdad es un precio a pagar, pero la pobreza se ha reducido, cosa que es absolutamente cierto, y efectivamente hay más prosperidad, cosa que es absolutamente cierto. Pero ese gráfico que ustedes ven habla del tema del aumento de la desigualdad, y si lo llevamos a 2020 puede ser incluso mayor, tiene un impacto importante en la vida de las sociedades y en la política, quiere decir en la manera como organizamos el poder. Fíjense que ahí tenemos un mapita incluso de las últimas elecciones en Estados Unidos, el tema campo-ciudad, cómo se ha de hecho polarizado. Entonces, claro, tú vas a tener, ¿qué es lo que está ocurriendo? Hay una mayor convergencia entre los países en el mundo. Es decir, el crecimiento de los países emergentes quiere decir que las grandes brechas que separaban al mundo desarrollado del mundo en desarrollo, se han ido cerrando progresivamente, no por completo, pero se han ido cerrando. Pero así como hay una convergencia entre países distintos, hay divergencias mayores dentro de las mismas sociedades. Quiere decir, hay una polarización efectiva de las diferencias culturales entre campo y ciudad. ¿Se acuerdan lo que habíamos visto en su momento de que con la agricultura, ya déjame cerrar aquí, que con la agricultura se había efectivamente aparecido la relación campo-ciudad y había generado una tensión que hasta el día de hoy nos acompaña? Bueno, si ustedes revisan las votaciones en Estados Unidos, si revisan las votaciones del Brexit en Gran Bretaña, si revisan las votaciones en Turquía y en varias partes del mundo, la manera como vota el campo y la manera como vota la ciudad va siendo completamente distinta o completamente polarizada. Y de hecho, lo que va a haber también es una creciente convergencia entre los sectores urbanos. Hay muchos habitantes de Nueva York que se parecen cada vez más a los habitantes de Londres, a los habitantes de Madrid, a los habitantes de Berlín, que están interconectados y tienen patrones culturales similares vinculados a la globalización, y una divergencia entre los sectores que están en las periferias. Depende siempre de cómo definamos las periferias. Los que están menos conectados, los que están sometidos a mayor incertidumbre. Y eso genera una polarización entre ganadores y perdedores dentro de la sociedad que tiene un impacto sobre la política y que brinda efectivamente ocasión para incluso procesos más autoritarios, para un retroceso en materia democrática, un retroceso en materia de libertades. Y eso es un aspecto importante del impacto político que puede generar la desigualdad. Entonces, claro, a ver por aquí. Ajá. Hay impactos culturales, hay que ir a ver efectivamente como una bendición técnica. Como nunca antes el ser humano tiene acceso a más información que nunca antes en nuestra vida. Nosotros prendemos la computadora e inmediatamente tenemos acceso a documentación, a información, como un hombre culto del siglo XVIII, Kant, jamás hubiera tenido el acceso a la información que nosotros tenemos acceso hoy en día. Todo lo que Kant ha leyó en toda su vida, nosotros tenemos acceso a eso de manera inmediata con la computadora que tenemos al frente. Pero eso no nos hace necesariamente convertirnos en Kant. Efectivamente, esto es un mundo de grandes posibilidades, entonces puede ser una bendición técnica, tal cantidad de herramientas, integración de tecnología, capacidad de interconexión como nunca antes, pero al mismo tiempo genera una idea de que hay muchísimo ruido. Si es un reto a la capacidad humana para procesar una gran cantidad de datos. Esa sobreabundancia de información genera más ruido que conocimiento. Si todos hablan al mismo tiempo, ¿quién está escuchando? ¿Cómo saber en medio del ruido dónde está la información confiable? Se ha ido aplanando la generación de esa información, y en medida que eso se va aplanando, el tema de las redes sociales creo que es sintomático de esto. Tú no sabes efectivamente, no tienes el criterio muy claro entre tanta información, cuál es la real, cuál es un fake, a quién le creo, a quién no le creo, el tema de la incertidumbre, y tú actúas a partir de la información que recibes. Si no tienes criterios para hacer frente a esa información, para tomar decisiones respecto a esa información, el manejo de la información y la producción de información puede usarse literalmente como un arma para confundir a la gente, para cambiar posiciones. Es un dato importante. Por otro lado, las tecnologías de información y comunicación pueden contribuir a generar aislamiento, pueden aislar al individuo del entorno, a encerrarlo en su vínculo con el artilugio técnico, y el tema tribal, que me parece que es otro tema importante, que después vamos a trabajarlo, porque se genera digamos, la ilusión, y es una ilusión que da mucho las redes sociales. Con cada una de las redes sociales nosotros vamos conformando nuestra tribu. La vamos conformando a partir
la vamos conformando a partir justamente de para ponerlo de esta manera, nos vamos conformando nuestra tribu a partir de nuestras preferencias, lo que nos gusta, lo que no nos gusta, con aquellos que nos parecemos, y llega un momento que nosotros llegamos a confundir la tribu que hemos conformado en el Facebook, en el Twitter, en el Instagram, con el universo entero. Nos encerramos en nuestra tribu y creemos que esa tribu es el universo entero. Entonces eso genera unos procesos de polarización cultural muy grandes, de falta de interacción, no hay deliberación, o puede desaparecer efectivamente la deliberación cultural. Entonces genera un efecto eco. Nosotros vamos a las redes sociales no a escuchar algo nuevo, sino a escuchar el eco de nuestra propia voz. Creer que nuestro muro efectivamente es la realidad. El Big Data, que nos da el tema del acceso a los datos privados, los límites en materia de libertad y protección de datos. Por ejemplo, en España es la preocupación, el país más preocupado por el tema del acceso a datos son justamente los españoles, 55% de los españoles, por ejemplo. Pero no se preocupan tanto por poner coto a eso ellos mismos. Pero hay una y eso va a llevar también, eso llevó a partir del año 45 justamente una reflexión sobre los límites de la guerra. Porque todo el tema de los dilemas éticos y los dilemas éticos en tecnología, en biotecnología y este tipo de acciones tiene que ver si todo lo que puede ser hecho debe serlo. Es decir, nosotros podemos convertir la biotecnología, la tecnología genética en un arma genética. ¿Eso es posible? Sí, es posible. Eso podría ser aceptable, eso es éticamente aceptable, porque efectivamente en la medida que las fronteras del humano se van expandiendo cada vez más, la responsabilidad sobre ello va también aumentando. Aquello que un gran poder requiere una gran responsabilidad, como dicen las películas. Bueno, efectivamente esto aplica al ser humano hasta el punto de que hoy en día hay quien habla del antropoceno, de que ha sido tal y está en nuestro poder en la relación con la naturaleza que definimos en la primera lámina, cuando hicimos la relación conflictiva con la naturaleza, hemos acumulado tal cantidad de poder sobre la naturaleza que ya nuestra huella sobre la naturaleza es tal que puede incorporarse literalmente a una huella ecológica monumental. Entonces podemos estar efectivamente hablando de un periodo, de un el funcionamiento general del planeta. Y eso implica un conjunto de dilemas éticos, igual que hablé del impacto de las redes sociales. Entonces, un poco creo que más o menos he cumplido el tiempo y bueno, quiero escuchar las preguntas para dar respuesta y podemos conversar sobre este tema. Voy a dejar de compartir la pantalla. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Las preguntas. Vi que varios levantaron la mano en el camino. Sí, ya tenemos aquí algunos, todo eso anotado. Excelente ponencia, profesor. De verdad, las láminas también complementaron bastante bien. Ya que estoy aquí intentando. Listo. Acá tengo algunas preguntas. De igual forma, a medida que vamos respondiendo, ustedes pueden seguir realizando preguntas. La primera es, ¿puede explicar de nuevo la importancia de India con respecto a la industria 4.0? India, de hecho, India es Bangalore, por ejemplo. India es uno de los grandes productores de software y de los grandes productores en materia tecnológica. India es una sociedad muy polarizada, evidentemente. Es una sociedad profundamente desigual, con una gran cantidad de pobreza, pero al mismo tiempo tiene una ventaja sobre China. India al ser un gobierno democrático, tiene la ventaja de que puede darle causa a sus conflictos, a sus tensiones desde el punto de vista político electoral. Claro, es un gobierno democrático que está ahorita pasando por un proceso de autocratización, por un régimen de autocratización. Pero el potencial tecnológico, por eso yo puse el ejemplo de Bangalore, la gran producción de software, la gran producción de tecnología de servicios está ubicada en India.
y la formación del capital humano indio en materia de matemáticas, de ciencia, de tecnología, está muy por encima de la media mundial, muy por encima de Europa, muy por encima de América, de toda América, incluyendo Estados Unidos, por encima de China, a pesar de que China ha invertido muchísimo en materia de educación en ciencia y tecnología, pero la India tiene una ventaja importante. Y esa ventaja en educación, en materia de ciencia y tecnología, en innovación tecnológica vinculada con lo que ha invertido en ese tipo de industria, creo que le da a la India una gran posibilidad de crecimiento. Bueno, acá tenemos otro. ¿Cree usted que el desarrollo tecnológico orientado al consumo ha llevado al crecimiento lento en el desarrollo tecnológico en otras áreas o sectores? Y da como ejemplo el sector salud. Claro, es que hay un tema que ahí viene lo que pregunta es muy importante porque tiene que ver con quienes toman las decisiones y la importancia que tiene incluso el sector público. Me explico. Hay decisiones, y tiene que ver con decisiones éticas, para ponerlo de esta manera. Tú puedes invertir en investigación en materia de salud para el Alzheimer, para el Parkinson, para un conjunto de enfermedades que en la medida que la población va envejeciendo, vas a necesitar colocar el grueso de tus recursos en la investigación científica para atender un tipo de morbilidad y un tipo de enfermedades, un tipo de sistemas sanitarios de salud para esa población y para las enfermedades de esa población. Pero el funcionamiento del mercado coloca los recursos en otro tipo de patrones de producción de consumo, por ejemplo, cirugías estéticas, es decir, algún tipo de cosa muchísimo más banal, pero esa decisión, ahí viene el punto, esa decisión no es una decisión que tome el mercado. Ahí sí tiene la importancia la decisión pública. Y ahí sí tiene la importancia que en medio de este cambio, y parte del cambio que tiene que dar esta sociedad a nivel mundial, es cómo se le da una respuesta política a determinadas prioridades, cómo tienes capacidad para movilizar recursos que se atiendan a las necesidades futuras de la sociedad, más allá de las necesidades que te da como indicador el mercado de corto plazo. No sé si allí podría ayudar un poco a contestar esa pregunta. Perfecto. Cualquier cosa, lo que pasa es que no tengo acá, yo me desconecté un momentico. El que realizó la pregunta puede comentar si fue respondido. Acá hay otra. No se ven cambios mundiales en materia de educación que permitan a la humanidad adecuarse, adaptarse y o alinearse a los nuevos cambios tecnológicos, de requerimientos de nuevos empleos, pérdidas de empleos, etc. El tema del sistema educativo, hay quien habla de la educación para toda la vida. La educación ya no se debe poder restringir a un periodo específico de nuestra vida. No es una cosa que tú haces de que entras al preescolar y terminas de hacer cuando sales de la universidad, sino hay un proceso de educación permanente y continua. Hay el uso de nuevas tecnologías de información y comunicación vinculadas a la educación, y eso coexiste efectivamente con paradigmas mucho más tradicionales. Esa coexistencia es una coexistencia no necesariamente armónica y ha dicho muy bien que todavía no se han desarrollado nuevas formas de educación. Están en desarrollo y todavía están en ensayo. De hecho, lo que estamos haciendo ahorita en este instante usando una plataforma tecnológica como Zoom, comunicándonos desde Madrid a Caracas o a todos los demás donde estén conectados, es una exploración de eso, pero es una plataforma, no es la solución. Yo creo que sobre eso se está trabajando. Efectivamente, no se trabaja sobre eso a la velocidad que te exigen los cambios tecnológicos. Entonces vamos como un paso más atrás. Pero lo que dices es verdad, todavía no estamos en un proceso de transición, incluso del paradigma educativo. Incluso la idea de la universidad, la idea misma de la universidad, como hoy la entendemos, está sometida a debate. Por dos razones. Por un lado, hay que hablar del criterio de vincular la universidad al mercado de trabajo, a la inserción en el mercado laboral, y hay quien dice, el mercado laboral va por un lado, y tú tienes que permitirle al ser humano poder discutir sobre temas trascendentes más allá del tema de la tecnología. Me explico. No hay nada más inútil que un curso de informática. Una vez que tú lo terminas ya está desactualizado. Si en ese sentido, hay quien diría, quizás estoy arrimando para mis brazos, decimos efectivamente, probablemente una formación de materia humanística, una formación para formar criterios para tomar decisión, puede ser más útil a largo plazo que la formación informática que se te agota en 6 meses, que la puedes tener de hecho en cursos mucho más de capacitación, pero la formación humanística o la formación de toma de decisiones o la formación histórica para tomar decisiones puede ser más trascendente porque te va a permitir enfrentar otros saltos tecnológicos, por ejemplo. Perfecto. Acá hay otra.
¿cuál es su opinión en usar el UBI como política para combatir la desigualdad y contrarrestar los efectos negativos del mercado laboral en la cuarta revolución industrial? Lo que es el ingreso básico Universal, universal. ajá. Universal básico. Exactamente. Cónchale, a mí sí me parece, es un tema polémico. Yo en principio estoy de acuerdo. Yo en principio estoy de acuerdo que es una propuesta que se ha trabajado, pero sobre la cual es como el tema de la tasa Tobin. Si lo que es el tema de tasa Tobin y lo que es el tema de ingreso mínimo universal, para eso tienen que generarse como grandes acuerdos globales, como grandes acuerdos internacionales. ¿Por qué? Cuando no se hace por grandes acuerdos, sino lo va haciendo cada uno por su lado, lo que tú puedes crear finalmente es una desviación de la inversión, una desviación efectiva de, bueno, si aquí me cobran más, yo lo voy a colocar en otro lado. Si aquí, y yo creo que eso es de hecho pernicioso porque termina perjudicando. Si tú tienes un gran acuerdo multilateral, por lo cual se toma la decisión de que nadie puede vivir por debajo de una determinada línea y hay un compromiso de todos de que nadie puede vivir debajo de determinada línea, yo creo que se puede dar un avance importante. Y eso sí, tiene que ser en ese sentido lo más universal posible. Entre otras cosas también porque puede ayudar a estabilizar temas que están afectando efectivamente a partes del mundo. El tema de las grandes migraciones, la gente que migra por pobreza, que migra por hambre, que migra porque está en condiciones desesperadas. Ese tipo de cosas, en la medida que hay un ingreso mínimo universal, que incluso te permite sobrellevar reconversiones en materia laboral, soportar una caída laboral para ti o para tu familia, puede evitar que ese tipo de incertidumbres te destruyan. Por otro lado, hay quien dice, no, pero es que el ingreso mínimo universal acabaría con la innovación, porque la necesidad trae innovación. Eso es medio relativo, porque al mismo tiempo la gente es capaz de arriesgar más cuando sabe que no se va a quedar en cero si pierde. Es decir, si todo tu ingreso, tú lo dedicas a vivir el día a día, tu capacidad de riesgo es cero. En cambio, si tú dices, si pase lo que me pase, yo siempre voy a tener esto que me va a lograr rescatar, yo tengo una mayor capacidad para arriesgarme porque la pérdida nunca va a ser pérdida total. Lo dejo por aquí. Perfecto. Acá, ajá, ¿cómo afectaría la creciente escasez de recursos naturales, materia prima e insumos, imagino, al mercado globalizado? Sí, yo creo que eso es un tema importantísimo y a eso se le han dado dos tipos de solución o tres tipos de solución. Uno, desde el punto de vista tecnológico, uno confía en el salto tecnológico, el tema de tecnologías más eficientes, tanto en la producción como en el consumo, tecnologías en materia de reducción de huella ecológica. Hay quien ha hablado que el tema no es exclusivamente tecnológico, que dicen que incluso lo exclusivamente tecnológico es una forma de evasión, sino implica también un cambio en nuestros patrones de consumo y patrones de producción. Y hay que incluso dice, hay momentos en los cuales, nuevamente ese tema ético, no toda producción que pueda ser hecha debe ser hecha. Entonces yo creo que va a ser una combinación, en lo que se está discutiendo globalmente es una combinación de tres factores. Tecnología, que te ayude efectivamente a ser más eficiente el consumo de los recursos y la producción de los recursos. En segundo lugar, cambios en la manera en que consumimos, en la manera en que producimos. Bueno, sí, tercero, cambios en la manera en que vamos a producir, que vamos a organizar efectivamente la producción. ¿Qué es lo que yo creo que no se podría hacer? Que lo he escuchado y me parece que es medio peligroso. Hay quien habla el retroceso de la producción. Efectivamente, somos ya cerca de 8.000 millones de seres humanos. Parar la producción o a retroceder efectivamente la producción puede tener efectos devastadores. Entonces, claro, a mí en ese sentido soy bastante reactivo con los que hablan de echar para atrás el desarrollo. La cosa es que la tecnología llegue a tiempo. Sí, también acá, con respecto a eso, una pregunta acerca del riesgo biotecnológico, el caso del virus chino que fue inoculado en un laboratorio para fines de control social y económico, que después termina causando estos estragos económicos, sociales en todos los países. Hay un tema con eso. Yo hace poco leí un libro que se llama Un mundo inhóspito, que me parece un libro fascinante, y un libro escrito antes de la pandemia. Y en ese libro lo que señalaba es que con el cambio climático, pues, con el cambio climático se ponen en contacto animales que estaban separados y aislados entre sí. Entonces ese cambio climático, al poner en contacto animales que estaban separados, hay la posibilidad de migración de virus y bacterias, y esa migración efectiva trae consigo nuevas pandemias, nuevas epidemias. Por otro lado, incluso,
se habla que el derretimiento de los polos, la desaparición del permafrost, también saca al aire un conjunto de bacterias y de material biológico que ha estado allí durante miles de años, a los cuales el ser humano no tiene esa capacidad y esa resistencia. Quiere decir, yo no soy de los que cree que esto haya sido creado en un laboratorio ni nada por el estilo, son de verdad que no lo creo. Lo que yo sí creo es que efectivamente en la medida que la naturaleza está cambiando como está cambiando, nos estamos viendo impactados, y no es la primera pandemia que afectamos, pero estoy seguro, como no es la primera, estoy seguro que tampoco va a ser la última. Y la velocidad del cambio climático está generando que probablemente veamos varias pandemias similares en un próximo futuro. Entonces hay que también ajustar nuestros sistemas de salud a lo que viene. Yo no creo que esto haya sido creado porque sería suicida por parte de China crear una cosa así. Y por acá, una última pregunta. ¿Cómo podemos sobrevivir en la economía de algoritmos? Wow. Si yo tuviera respuesta clara a esa pregunta, escribiría un libro. Si en el sentido que no tengo, es decir, digamos, ¿qué va a quedar? Hay procesos en los cuales, en la medida que tú eres joven, tienes más capacidad para actualizarte, mantenerte actualizado, mantenerte integrado, ir también afinando nuestros criterios de decisión, fortalecer nuestros criterios de decisión. Los criterios de decisión no son una capacidad tecnológica en el sentido como nosotros entendemos hoy, sino una capacidad de madurez para poder discriminar, poder diferenciar. Y yo creo que en ese sentido es uno para saber qué es mentira y qué es verdad. Yo no creo que nosotros podamos limitar por completo la creación nuestra de data y la administración del Big Data. Yo creo que el tema del Big Data y el algoritmo no es detenible, no es parable. Yo creo que esos intentos que hay de reglamentar para evitar, eso es poner un pequeño dique a una inundación, o sea, una inundación que nos va a superar. El punto es cómo tú lo administras y cómo también generas algún tipo de mecanismos políticos para darle un cauce, para darle un control más democrático, un control político mucho más democrático. En este sentido, por eso el parte del salto que hay que dar con el tema de la globalización, el tema de la política, es que tiene que haber grandes acuerdos globales para darle cauce a la administración de las grandes datas, de los grandes datos. Perfecto, ya no nos encontramos con más preguntas. Le agradecemos a todos los que asistieron. Asimismo, Gracias. los invitamos a revisar nuestras redes, Congreso de Economía UCB en el Instagram y CE Economía UCB en Twitter. De verdad dejamos como reflexión lo último, quizás en alguna parte de la ponencia sonó como Un Mundo Feliz de Aldous Huxley, por varias relaciones entre lo que estaba comentando el profesor y cosas que vemos en el libro. Bueno, cómo la ciencia ficción de hecho supera. Lean ciencia ficción. Yo creo que lean ciencia ficción, vean Black Mirror. O sea, hay cosas allí que no, a pesar de que puede ser apocalíptico, pero la ciencia ficción muchas veces adelanta a la ciencia. Entonces nos ayuda a prepararnos para lo que puede venir. Por último, quería comentarles que se abrió el canal informativo del Economaratón vía WhatsApp. Van a recibir el link por correo para que obtengan toda la información actualizada, las coordenadas para conectarse, los formularios de asistencia. Le agradecemos ampliamente al profesor Israel, que es de las casas, de la Escuela Universidad Central, de la Escuela de Economía. Y nos vemos ahorita a las 3 p.m., que vamos a tener al profesor Urbi Garay hablándonos de el arte como activo de inversión. Sin más nada que acotar. Por último hay que recordar también a los patrocinadores, Econométrica, Ticketplate, Coin Group y la empresa Value. Ya, sin más nada que acotar, los esperamos a las 3 y que tengan buenas tardes. Chao, profesor. Chao.